texto de esta mañana se encuentra en Primera de Juan, capítulo 5, versos 6 al 12. Primera de Juan, capítulo 5, versos 6 al 12. Y el título de este sermón es: Este es Jesucristo. Este es Jesucristo. Sigamos atentamente la lectura de la palabra de Dios. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén. Amén. No hay nada más bíblico y nada más reformado que decir amén y alabado sea Dios o aleluya en un culto. Principalmente porque el amén viene desde la eternidad y permanecerá por toda la eternidad. Así que decir amén y decir aleluya o decir alabado sea Dios es propio de los hijos de Dios y es algo que continuaremos haciendo durante toda la eternidad. Amén. Oremos, hermanos. Padre, venimos nuevamente ante ti, reconociendo, Señor, que sin la iluminación de tu Santo Espíritu estamos ciegos a tu palabra. Estamos ciegos a la belleza de tu Hijo. Estamos ciegos al testimonio de tu Hijo. Estamos enceguecidos, Señor, a la gloria de tu Evangelio. Y es por eso, Padre Santo, que humildemente te pedimos: abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. Inclina nuestros corazones hacia tus testimonios y seremos salvos. Señor, danos sabiduría para hablar y sabiduría para oír, para que mientras tu palabra es expuesta, recibas adoración, Señor, de parte de tu pueblo. Conságranos, Señor, ahora, santifica nuestras mentes y corazones para adorarte en la exposición de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Al principio de este capítulo, el capítulo 5, recordamos que Juan describió características muy particulares de lo que es la fe salvadora. Eso lo vimos en el sermón antepasado, cuando comenzamos la sección de Primera de Juan, capítulo 5, donde Juan describe que la fe salvadora es una fe que nace ¿de dónde? ¿De dónde viene esta fe? Es una fe que nace de Dios. Dios nos da la fe. Eso ya lo dijo Juan. Luego Juan nos dice que esta fe se caracteriza o se evidencia porque es una fe que obedece los mandamientos, pero también es una fe que ama, ¿cierto?
Una fe que ama a Dios, ama a los hermanos, pero también una fe que obedece los mandamientos. Y otra característica que Juan nos dio al inicio del capítulo 5 es que esta fe se caracteriza porque es una fe que vence. ¿A quién? Vence al mundo. Es una fe que vence al mundo. Pero en este pasaje, si hemos leído bien, vamos a comprender que Juan no está describiendo ya las características de la fe. Ni siquiera Juan se está centrando en la fe. ¿En quién se está centrando Juan? Juan se está centrando en el testimonio de Cristo. Y es por eso que el versículo 6 comienza diciéndonos: este es Jesucristo. Vemos inmediatamente el cambio de centrarse en las características de la fe. Ahora Juan llama nuestra atención al objeto de nuestra fe, la meta de nuestra fe, de lo que se abraza la fe, de lo que persigue la fe. La fe se abraza, la fe persigue a Jesucristo, y es por eso que Juan dice: este es Jesucristo. Podemos comprender, amados hermanos, que la fe no es un salto al vacío. La fe no es un salto al vacío, la fe no es mera credulidad. La fe no es un salto al vacío ni mera credulidad. Ni siquiera la fe es la fe del fanático que no acepta razones, porque esa es la característica de un fanático. Un fanático no acepta argumentos, no acepta razones. Nuestra fe es razonable. Y nuestra fe es razonable porque nuestra razón está sujeta a las Escrituras. Y nuestra fe se fundamenta en las Escrituras. El cristiano no tiene la fe del fanático. El cristiano no tiene la fe del hombre que cree abrazarse de un vacío existencial. El cristiano no tiene la fe del carbonero. ¿Alguien recuerda qué es lo que es la fe del carbonero? Espero no insultar a ningún carbonero. Pero ¿cuál es la fe del carbonero? Le preguntaron a este carbonero: ¿en qué crees tú? Y él dijo: yo creo en lo que cree mi iglesia. Ah, maravilloso. ¿Y en qué cree tu iglesia? En lo mismo que creo yo. Una fe que no tiene fundamento. Esa no es la fe del cristiano. La fe del cristiano está fundamentada ¿en qué? En los hechos históricos de Jesucristo, tal cual como lo enseñan las Escrituras. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, en los versos 3 y 4, Pablo dice: yo les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió conforme a las Escrituras y que Cristo resucitó conforme a las Escrituras. Por lo tanto, tu fe, amado hermano, está sustentada en las Escrituras. Y las Escrituras son la verdad de Dios. Tu fe no es mero fanatismo. Tu fe no es irracional. Así que cuando alguien le diga: que tú eres de los canutos evangélicos irracionales. No, perdón. Tú eres el irracional. Tú eres aquel que ha sido incrédulo y que su razón ha sido oscurecida por el pecado. Pero nuestra razón ha sido iluminada por la fe en el nuevo nacimiento. Creer entonces en el Evangelio no es una cuestión emocional, principalmente. Creer en el Evangelio es un asunto de la renovación de nuestra mente. Por supuesto que afecta nuestros afectos, sí, pero principalmente es un asunto de la renovación de nuestro entendimiento.
recibimos una nueva mente, recibimos un nuevo entendimiento, podemos comprender que lo que dice la Escritura respecto de Jesucristo es real. Ahora, lo que creamos respecto a Jesús va a determinar si somos cristianos o no. Lo que usted crea respecto del Señor Jesucristo va a determinar si es un cristiano o no, o si es alguien que simplemente ha adoptado una religión. Mire por favor el versículo 1. En el versículo 1 se nos dice que debemos creer que Jesús es el Mesías. Primera de Juan 5:1. Debemos creer que Jesús es el Mesías. Debemos creer que Jesús es el Cristo. Mira ahora el versículo 5. ¿Qué se nos enseña allí? Debemos creer que Jesús, ¿quién es? El Hijo de Dios. ¿Te das cuenta que la fe no puede estar separada de la doctrina? Que a ustedes los presbiterianos les gusta mucho la doctrina. Nosotros tenemos fe. Eso es ridículo. Nuestra fe está sustentada en la doctrina. Doctrina y fe son inseparables. La doctrina y la fe son inseparables. Si usted quiere crecer en fe, ¿debe crecer en qué? En la doctrina. En el conocimiento de ¿quién? De Jesucristo. En el testimonio de Cristo en las Escrituras. Entonces, como nuestra fe está definida por la doctrina, ¿qué hace Juan entonces en este pasaje? Si se fijan, en los versos 6 y al 9, Juan nos da un testimonio de quién es Jesucristo. Si tiene lápiz, marque ahí su Biblia. En los versos 6 al 9, Juan da un testimonio de quién es Jesucristo. Por eso comienza diciendo, este es Jesucristo. Y ahora, en los versículos 10 al 12, ¿qué nos enseña Juan? Primero nos dice, este es Jesucristo. Y ahora en los versos 10 al 12, Juan nos dice, ustedes deben responder de esta manera. Se nos presenta al glorioso Jesucristo y se nos enseña cómo debemos responder a Él. ¿Qué va a hacer entonces Juan? Juan va a llamar a 3 testigos. Pongamos la siguiente ilustración. Es como si Juan estuviese en un tribunal. Y es como si Juan estuviese defendiendo el Evangelio y declarando ante una audiencia. Entonces el juez le pregunta, Juan, ¿tienes testigos? Juan, ¿quiénes son tus testigos para defender la identidad de Jesucristo? Por favor, Juan, preséntanos a tus testigos. Y Juan, este anciano, dice, llamo como mis testigos al agua, a la sangre y al Espíritu. Esa es la figura de lo que está sucediendo. Llamo a mis testigos al agua, la sangre y el Espíritu. Y estos 3 testigos que presenta Juan acá nos dan un triple testimonio de ¿quién? ¿Quién es Jesucristo? En su naturaleza divina y en su naturaleza humana. ¿Quién es Jesucristo? Ahora déjeme hacer aquí un comentario histórico de esto. La semana yo compartía a varias personas y les decía, oye, este pasaje me tiene la cabeza loca, porque es un pasaje difícil. Principalmente en la historia de la predicación, San Agustín, los reformadores y Tertuliano interpretaron este pasaje de la siguiente manera. San Agustín dijo que cuando Juan se refería al agua y la sangre, Juan estaba simplemente recordando el hecho de Jesús en la cruz. Juan capítulo 19, cuando Jesús
fue atravesado por la lanza del soldado romano y de su costado, ¿qué brotó? Sangre y agua. Luego los reformadores dijeron que este pasaje de la sangre y del agua básicamente se trataba de la Santa Cena, donde en la Santa Cena tenemos el agua del bautismo, más bien los sacramentos, y en la Santa Cena tenemos el recordatorio de la sangre. Dieron una interpretación más bien sacramental. Pero Tertuliano, que vivió en el siglo II y quien tuvo que combatir también contra los herejes gnósticos, da una interpretación mucho más acertada y fiel al contexto. Recuerde que Juan está escribiendo ¿contra quién? Contra los herejes gnósticos. Los herejes gnósticos que negaban la persona humana de Jesús, lo negaban. Negaban el testimonio de Jesucristo como el crucificado. Entonces Tertuliano dice que cuando Juan habla del agua y de la sangre, Tertuliano interpreta y dice que Juan se está refiriendo al agua del bautismo y a la sangre derramada de Jesús en la cruz. Y esa es justamente la interpretación correcta. ¿Por qué? Porque el agua del bautismo inaugura el ministerio público de Jesús. Y la sangre derramada pone fin al ministerio público de Jesús. Porque después de eso, ¿quién tenemos? La resurrección. Podríamos decir entonces que el estado de humillación comienza en la encarnación de Cristo, y en esa encarnación comprende justamente su bautismo y justamente su muerte en la cruz, pero su estado de exaltación, ¿dónde comienza? En la resurrección. Entonces Juan llama a sus testigos el agua, la sangre y el espíritu. El agua y la sangre son eventos históricos. ¿Se da cuenta que su fe está fundamentada en hechos históricos? El agua y la sangre son hechos históricos, son eventos históricos significativos en el ministerio de Jesucristo. Pero el Espíritu, ¿qué hace el Espíritu? Porque está hablando del testimonio del Espíritu, ¿no? El testimonio del Espíritu es el testimonio que es aplicado ¿dónde? En nuestros corazones, para creer que ese Jesús histórico es el verdadero Jesús. Miren, por favor, hay una perfecta correspondencia entre el testimonio del agua y la sangre y el testimonio del Espíritu. Recuerden que Juan también es el único que relata el evento de Jesús en la cruz cuando es atravesado con la lanza. Y luego Juan dice, esto sucedió así para que se cumpliese, ¿qué cosa? Las Escrituras. Juan, al escribir eso, está dejando por escrito y registrado la auténtica muerte de Jesús. ¿Qué pasó ahí? El corazón de Jesús se partió. Y como se partió el corazón de Jesús cuando la lanza le atravesó el costado, de su costado brotaron sangre y agua. Lo que está haciendo Juan es lo siguiente: dejar por escrito que todos los tipos del Antiguo Testamento tienen su cumplimiento en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús lo vemos en el Antiguo Testamento como el camino de animales partidos. Jesús es la roca que fue partida por la vara de Moisés, de la cual brotó agua. Entonces Juan deja registrado eso para recordarnos la muerte de Jesús. Pero aquí, cuando Juan habla de la sangre y del agua, se refiere básicamente a los eventos que marcan el ministerio público de Jesús. Note la diferencia. Cuando Juan en su evangelio habla de sangre y agua del costado herido,
Está diciendo, ojo, esto sucedió para que se cumplieran todos los tipos del Antiguo Testamento. Pero acá es distinto, ¿no? Juan lo está haciendo para decirnos que sangre y agua son la marca del inicio del ministerio de Jesús. El agua del bautismo y su muerte en la cruz. ¿Y por qué hace esto Juan? Porque Juan fue el testigo del bautismo de Jesús. Recuerden que Juan era discípulo ¿de quién? Juan el Bautista. Y cuando Jesús viene para ser bautizado, Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién dejó registrado eso? El apóstol Juan. ¿Por qué? Porque fue testigo visible de ese acontecimiento. Y no solamente fue testigo de ese acontecimiento. Si usted va ahí a Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 33, el Espíritu Santo había hablado a Juan el Bautista. Y el Espíritu Santo le dijo a Juan el Bautista, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es. ¿Quién dejó registrado esto? El apóstol Juan. ¿Por qué lo dejó registrado? Porque era su discípulo. Qué evento más glorioso. Por eso Juan dice, el agua da testimonio. Y ahí este viejo apóstol Juan está recordando lo que sucedió en el día del bautismo. En ese día, cuando Jesús se levantó de las aguas, en el cielo se escuchó la voz, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Juan está recordando eso. Pero no solamente Juan es testigo del testimonio del agua. ¿Dónde Juan estuvo? ¿Recuerda a alguien el nombre que a muchas personas le colocan? Juan de la Cruz. ¿Por qué? Porque él estuvo ahí en la cruz. El apóstol Juan fue aquel que se quedó ahí en la cruz. ¿Y qué vio Juan ahí en la cruz? Juan vio la sangre derramada. Juan vio verdadera sangre. Juan vio la sangre brotar por medio de la corona de espinas. Juan vio la sangre salir por las manos heridas y por los pies heridos de Jesús. Juan vio la sangre brotar por la espalda desgarrada de Jesús a causa de los látigos. Juan vio el costado herido del Señor Jesucristo. Juan lo vio. Y es por eso que Juan dice, la sangre da testimonio de su verdadera muerte. No fue un holograma, no fue una simulación. Verdaderamente el Señor de la gloria fue crucificado. Hay un viejo himno espiritual negro que dice, ¿estabas ahí cuando Jesús fue crucificado? Cuando pienso en eso, yo tiemblo. Cuando crucificaron al Señor, cuando pienso en eso, yo tiemblo. Juan estaba ahí. Ese anciano estaba ahí y vio la sangre derramada de Jesús. ¿Y por qué Juan nos da estos detalles? Recuerden que Juan está refutando al hereje Cerinto. ¿Recuerda ese nombre? Cerinto. Un hereje contemporáneo a Juan. Y este hereje Cerinto enseñaba en las distintas iglesias que Jesús no era el Cristo. Porque en el bautismo, el Cristo de los cielos descendió al Jesús humano en el bautismo. Pero después en la cruz, el Cristo divino se apartó del Jesús humano. Eso enseñaba Cerinto. Y eso creían los gnósticos. Y ya hemos visto en esta serie de Juan por qué creían aquellas cosas. Porque los gnósticos negaban la realidad del pecado. Y si tú niegas la realidad del pecado, la cruz no tiene ningún sentido.
El sacrificio expiatorio de Jesús carece de sentido y el Evangelio se vuelve irrelevante. El Evangelio se puede transformar simplemente en una conducta moral y social. Y es por eso también que los liberales teológicos niegan el sacrificio de Jesús, niegan la sangre expiatoria, niegan todo lo que tenga que ver con el derramamiento de la sangre. De hecho, odian eso. Cerinto jamás hubiese cantado con nosotros, eres salvo por la sangre de Jesús. Jamás hubiese cantado aquello. Porque para Cerinto, Jesús no era el Cristo. Pero ¿quién es Jesús? Nos dice Juan. ¿Quién es Jesús? Jesús en el bautismo fue declarado el Hijo de Dios con poder. Y Jesús en la cruz padeció por nuestros pecados, porque justamente era el Cristo, el Señor de la gloria, que tenía que derramar su sangre para el perdón de todos nuestros pecados. Pero los herejes gnósticos negaban aquello. Otro punto. Jesús en el bautismo no se convirtió en el Cristo. ¿Qué sucedió en el bautismo? Fue declarado, fue anunciado, fue revelado. Este es mi Hijo amado. Y en su muerte Jesús tampoco dejó de ser el Cristo de la gloria, porque en su muerte, en la cruz, Jesús le dijo al ladrón que estaba a su costado, estarás conmigo en el paraíso, te lo aseguro, porque yo soy el Cristo. Ese es Jesús, hermanos. Este es Jesucristo. Este es nuestro precioso Señor Jesucristo, que vino por medio de ¿qué? Nunca lo olvide. Jesús vino por medio de agua y de sangre. ¿Y qué significa en términos prácticos aquello? Por favor, medita esto en tu corazón. Cuando Juan nos dice que Jesús vino por medio de agua y de sangre, está diciendo que debemos pensar en lo que sucedió en el bautismo de Jesús. En el bautismo, Jesús se identificó públicamente con los pecadores. El Rey de la Gloria, el sin pecado, sin mancha, sin falla moral, se puso en la fila de los inmorales. Se puso en la fila de los quebrantadores de la ley. Se puso en la fila de los mentirosos, de los fornicarios, de los adúlteros, de los asesinos, de los rebeldes contra sus padres, de los mentirosos, de los ladrones. Jesús se puso en esa fila no teniendo pecado alguno. ¿Por qué lo hizo? Porque Él se está identificando con su pueblo. Y esto también nos lleva a pensar en lo que sucedía en la Pascua en el Antiguo Testamento. No es que simplemente los israelitas debían tomar un cordero por ahí y agarrarlo, un cordero que andaba vagando entre los campos. No, ellos debían criar un cordero. La familia debía criar un cordero. Crecía como su mascota. ¿Por qué? Porque ese cordero debía identificarse con la familia. Para morir por esa familia. Jesús se identificó con nosotros. El Hijo de Dios se puso en la fila. Y es por eso que Juan el Bautista está tan conmocionado y le dice, pero tú debieras bautizarme a mí. Jesús dice, déjalo, porque es necesario cumplir con toda justicia. Debía ser así porque Cristo es nuestra justicia. Jesús se bautizó no porque tuviese necesidad de arrepentimiento, sino que se bautizó públicamente para cumplir con todos los pasos de la ley, porque Él es tu sustituto.
Y ese que se identificó públicamente con los pecadores en el bautismo, ¿qué hace en la cruz? En la cruz está colgado en medio de los criminales, como un criminal más. A eso se refiere Juan. Jesús vino por medio de sangre y de agua. En el bautismo, identificado como un pecador, y en la cruz, muriendo como uno de ellos, aunque sin pecado, recibiendo toda la ira de Dios, recibiendo el diluvio de la ira de Dios, recibiendo la mismísima condenación del infierno, para darte salvación y vida eterna a ti. Por eso este Jesús vino por medio de sangre y agua. Ahora Juan llama a su siguiente testigo, versículo 9. Ya nos presentó estos dos testigos, agua y sangre. Ahora, ¿quién es el tercer testigo? Espíritu Santo, te llamo al tribunal, ayúdame, da tu testimonio. ¿Y cuál es el testimonio que da el Espíritu Santo? Verso 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios la ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Juan está diciendo claramente que el testimonio del Espíritu Santo sobre Jesús es el testimonio ¿de quién? Es el testimonio de Dios. Lo que el Padre dice respecto de su Hijo, ¿quién lo dice? El Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo no se pone celoso porque Jesús es adorado. No, pues hermano. El deleite del Espíritu Santo es guiarnos a Cristo. Es exaltar la obra de Jesús. Ese es el deleite y gozo del Espíritu Santo. Pero aquí en el verso 9 se nos llama la atención a lo siguiente. Si en un tribunal humano somos convencidos por el testimonio de ciertos testigos, ¿cierto? ¿Cuánto más debemos ser convencidos por el testimonio de quién? Por el testimonio de Dios, el testimonio del agua, el testimonio de la sangre y el testimonio del Espíritu. Juan estuvo ahí cuando Jesús dijo que enviaría el Espíritu Santo. ¿Y qué haría el Espíritu Santo? Les enseñaría todas las cosas acerca de Él. Juan estuvo ahí cuando Jesús dijo, yo enviaré mi Espíritu, no les dejaré huérfanos, y mi Espíritu les enseñará y les revelará todas las cosas. Bendito Espíritu Santo. Bendito Espíritu Santo, bendito Consolador. Entonces, ¿cuál es la principal obra del Espíritu Santo? Darnos testimonio constantemente de quién es Cristo. Y si no fuese por la ayuda del Espíritu Santo, todos nosotros estaríamos muertos, ciegos en delitos y en pecado. La principal obra del Espíritu Santo es llevarnos a contemplar a Jesucristo. Y contemplar a Jesucristo como ¿quién? Mirad al Salvador Jesús. Eso hace el Espíritu Santo. Mira al Salvador Jesús. Dirige tus ojos hacia el Salvador Jesús. El Espíritu Santo llevó a Simeón. ¿Recuerdan a Simeón? ¿Quién era Simeón? Lucas capítulo 2. El Espíritu Santo llevó a Simeón a contemplar a Jesús. Recuerden que Simeón era un hombre lleno del Espíritu Santo, y el deleite del Espíritu Santo y el gozo del Espíritu Santo es exaltar a Cristo. Fue el Espíritu Santo quien llevó a Simeón a contemplar al niño Jesús en el templo.
Déjenme recordarle estas bellas palabras de Simeón, Lucas capítulo 2. Simeón vio a Jesús el bebé. Simeón no vio a Jesús en el bautismo. Simeón no vio a Jesús en la cruz. Simeón no vio a Jesús levantarse de entre los muertos, pero Jesús fue contemplado ahí por los ojos de Simeón. Y Simeón dijo, es el Salvador. ¿Qué dijo Simeón? Ahora, Señor, escuche con atención estas palabras. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Qué contempló Simeón cuando tuvo a Jesús en sus brazos? Piensa en esto: el cumplimiento de toda la historia redentora. ¡Wow! Yo pienso en eso, hermano, y tiemblo. Simeón tuvo en sus brazos a la simiente prometida. Simeón tuvo en sus brazos al Cordero de Dios. Simeón tuvo en sus brazos a la roca herida. Simeón tuvo en sus brazos al profeta, sacerdote y rey prometido. Y Simeón dijo, ahora puedo morir en paz. ¿Tú crees que Dios ha preparado algo distinto para ti? Cuando llegue tu día, tú cerrarás los ojos a este mundo y los abrirás para encontrarte ¿con quién? Con Cristo. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso. Esa es la dicha del cristiano. El cristiano cierra los ojos a este mundo temporal y cuando los abre se encuentra con el Rey de la Gloria. Gozo, delicia y paz para siempre. Para siempre. Entonces, es el Espíritu Santo quien revela la obra de Cristo. ¿Qué revela el Espíritu Santo? La muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, la ascensión de Cristo. Fue el Espíritu Santo quien te dio vida para que tú creyeras en Jesús. Fue el Espíritu Santo que te hizo creer cuando estabas muerto en delito y en pecado. Fue el Espíritu Santo que te quitó la venda de tus ojos. Fue el Espíritu Santo que te dio fe y arrepentimiento. ¿Para qué? Para abrazarte de Jesús. Es obra del Espíritu Santo, hermanos. Creer en el testimonio histórico de Jesucristo. Es el Espíritu Santo. Y ningún otro. Es el Espíritu Santo quien da poder a su iglesia. ¿Para qué? ¿Quién nos da el poder para estar aquí? ¿Quién nos da el poder para perseverar? ¿Quién nos da el poder para seguir juntándonos domingo a domingo? Es el Espíritu Santo, para que su evangelio sea predicado. El testimonio del agua y de la sangre, entonces, tienen perfecta correspondencia con el testimonio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque toda la obra que hizo Jesús, ¿la hizo en qué poder? En el poder de su Santo Espíritu. Fue el Espíritu Santo que hizo concebir ¿a quién? A María. Fue el bendito Espíritu Santo quien estuvo ahí cuando Jesús fue bautizado y Juan el Bautista dijo que lo vio descender como una paloma sobre Jesús y luego escucharse la voz, este es mi Hijo amado. Fue el Espíritu Santo quien sostuvo a Jesús en la cruz y fue el glorioso y bendito Espíritu Santo quien levantó a Jesús de entre los muertos. El glorioso y bendito Espíritu Santo da testimonio de Jesús desde la eternidad pasada y seguirá dando testimonio de Jesús por toda la eternidad futura. Esos son los testigos que Juan presenta. Por lo tanto, ¿cómo debe responder a Cristo?
Como dice el himno que vamos a cantar más tarde, ¿qué harás tú con Cristo? ¿Qué harás tú con Cristo? Entonces, amados hermanos, si el Espíritu Santo da testimonio del verdadero Jesucristo, si el Espíritu Santo nos da testimonio de quién es Jesucristo, no hay salvación posible sin el Espíritu Santo. Nadie puede ser salvo negando el testimonio del Espíritu Santo. Nadie. Buscar una salvación fuera del testimonio que el Espíritu Santo nos da de quién es Jesús es levantar un falso Cristo. Es creer en un falso Cristo. Es inventar un Jesús a nuestra medida. Es inventar un Jesús según nuestro corazón corrupto. El testimonio del Espíritu Santo sobre Jesús, ¿cuál es? Jesús es Salvador y Jesús es Señor. Ese es el testimonio que da el Espíritu Santo. Pero usted no puede decir, te acepto Jesús como Salvador, y cuando ya esté viejo, o cuando ya termine con mi vida, o cuando termine mi estudio, o cuando yo me desarrolle como persona, te serviré como mi Señor. Eso es falso. Ese es un Cristo falso. Ese es un Jesús falso. Ese es un Jesús falso que no te salvará, no te consolará. Es un falso Cristo. El Espíritu nos centra en Cristo Jesús, quien es el objeto de nuestra fe. Escucha esto, por favor. El Espíritu Santo nos centra en Jesús, quien es el objeto de nuestra fe, no en nuestra fe. ¿Nota la diferencia? El Espíritu Santo no te hace estar centrado en ti, en tu propia fe. El Espíritu Santo no te hace estar centrado en tus propias fuerzas. El Espíritu Santo no te hace estar centrado en tu propio testimonio, ni en tu fidelidad. No, el Espíritu Santo te dice una y otra vez, mira a Cristo, mira a Cristo. En Él hay plenitud, en Él hay gozo, en Él hay salvación, en Él hay paz, en Él hay descanso para tu alma. Mira a Jesús, no mires tu desempeño, no mires tu fidelidad, no mires tus obras. Porque el Espíritu Santo no glorifica a otros, sino solamente a Jesucristo. Muchos de nosotros nos encanta reírnos de Pedro, ¿no? ¿Sí o no? Seamos sinceros delante de Dios. Nos gusta reírnos de las metidas de pata de Pedro. ¿Y por qué? Porque principalmente se parece a nosotros. Pero muchos olvidamos algo que ocurrió en la vida de Pedro. Muchos lo ignoramos. Y es lo siguiente. El Espíritu Santo centra nuestros ojos y nuestra atención en Jesucristo. El Espíritu Santo te dice, no mires el tamaño de tu fe. ¿Mira a quién? Mira al objeto de tu fe. No pienses, oh, tengo una fe pequeña, tengo una fe débil, me gustaría tener la fe de este hermano, me gustaría tener la fe de ese evangelista, de ese misionero que hicieron grandes cosas. Pamplinas, hermano. El Espíritu Santo te dice que la fe debe centrarse en el objeto de tu fe, que es Jesús. Y aquí lo vemos en la experiencia de Pedro. Jesús venía caminando sobre las aguas. ¿Y qué dijeron los discípulos? ¡Un fantasma! Pero hubo uno que se levantó en medio de la barca. ¿Y qué dijo? Alabado sea Dios. Si eres tú, manda que yo vaya a ti. Eso hace la fe. Porque la fe se centra en Jesús. Si eres tú, haz que yo camine sobre las aguas. ¿Y qué sucedió con Pedro?
puso su pie fuera del bote, mientras seguía mirando a Jesús, dio el siguiente paso y no se hundió porque sus ojos contemplaban a Cristo Jesús. Pero en cuanto dejó de contemplar a Jesús, se hundió. La fe se centra en Jesús. Debemos orar también como Pedro, hermanos. Tengamos una fe práctica y sencilla. Si eres tú, Señor, entonces manda que yo vaya a ti. Nunca olvidemos esa oración. Si eres tú, Señor, entonces haz que yo camine contigo por sobre estas circunstancias. Haz que mis ojos estén mirándote a ti fijamente. Haz que mis ojos no miren la enfermedad. Haz que mis ojos no miren la pobreza. Haz que mis ojos no miren debilidad. Haz que mis ojos se centren en ti. Y caminaré sobre las aguas. El cristiano camina por sobre las circunstancias, hermanos, porque ha recibido una fe bendita que viene de Dios, y esa fe está centrada en Jesús. Finalmente, ¿cómo debemos responder entonces al testimonio de quién es Jesucristo? Verso 10 y verso 12. Juan ya nos ha dicho que la fe es el medio para recibir la vida del Hijo, ¿no? ¿Cómo debemos responder entonces al testimonio de quién es Jesucristo? Si rechazamos el testimonio de quién es Jesucristo, si rechazamos el testimonio del agua, de la sangre y del Espíritu, ¿a quién estamos llamando falso? A Dios. Debes creer el testimonio del agua, el testimonio de la sangre y el testimonio del Espíritu. ¿Por qué? Porque es el testimonio de Dios. Si rechazas a Jesús, estás diciendo que Dios es un mentiroso. ¿Por qué? Porque Dios ya ha declarado lo que piensa respecto de su Hijo Jesucristo. ¿Qué es lo que Dios ha declarado respecto de su Hijo Jesucristo? Este es mi Hijo amado, en quien me deleito. A Él oíd. Si tú rechazas ese testimonio, entonces estás tratando a Dios como un mentiroso. No sé si se da cuenta de esto, hermano, pero no se puede ser neutral. Usted rechaza a Jesús o se abraza de Él, pero no puede ser neutral. Así que yo le invito a no seguir jugando con el Evangelio. O aceptas a Jesús y aceptas el testimonio de quién es Jesús como Salvador o Señor, o lo rechazas. Pero no hay un punto medio. No existe neutralidad. Te aferras a Jesús como Pedro lo hizo con toda su fe. Te aferras a este Jesús o simplemente lo despides y te vas. ¿Te aferras a Jesús y recibes salvación y vida eterna? ¿Te aferras a Jesús y doblas tus rodillas para adorarlo y creer en Él? ¿O lo rechazas y esperas el día del juicio final? Pero lo que se está diciendo acá es serio. No puedes irte a tu casa siendo un neutral. No existe tal cosa. ¿Por qué no podemos ser neutrales? Permítame llamar su atención con más fuerza a esto. ¿Por qué no podemos ser neutrales? Porque Dios dice que sin Cristo no hay vida. Porque Dios dice que la vida está en el Hijo. Y quien tiene al Hijo, tiene la vida. Ese es el testimonio de Dios. Dios nos dice en esta mañana, la vida está en mi Hijo. Vida abundante, vida eterna, vida plena. Y esta vida no la ganamos, ni la merecemos, porque Juan nos dice que esta vida es el regalo de Dios. Dios nos ha dado vida eterna, ¿en quién? En su Hijo. Muchas veces tú te preguntas, ¿por qué Dios no me da esto? ¿Por qué Dios me priva de aquello? ¿Por qué Dios no me da un mejor pasar? Hermano, por favor, por el amor de Dios. Dios te dio a su Hijo
Cristo es todo y encuentro en Él. Cristo es todo para mí. Dios nos ha dado a su Hijo. Y al darnos a su Hijo, nos ha dado vida eterna. Y así termina Juan esta sección diciéndonos, ¿qué es la vida eterna? Número 1, la vida eterna es un don de Dios. No lo merecemos, no lo ganamos. Número 2, la vida eterna, ¿en quién está? En su Hijo Jesús. Por lo tanto, al darnos a su Hijo, nos dio vida eterna. Número 3, la vida eterna no es una esperanza futura. La vida eterna es algo presente. Atención, iglesia, ¿tiene vida eterna? ¿De verdad? ¿Y por qué? Porque quien tiene al Hijo, lo tiene todo. Quien tiene al Hijo, tiene la vida. Ese es el testimonio del Evangelio. Quien tiene al Hijo, tiene la vida. Entonces, hermanos, como punto final de aplicación, ¿qué harás tú con Cristo? ¿Aceptarás el testimonio del agua, la sangre y el Espíritu y doblarás tu rodilla y dirás, sí, tú eres el Señor y Salvador? ¿O lo rechazarás? El gran escritor y apologista cristiano C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, el libro que más se conoce, pero tiene otros libros mucho más interesantes. Pero él escribió un trilema. Y en ese trilema, respecto a Jesús, Lewis dijo lo siguiente: tenemos 3 opciones respecto al Señor Jesucristo, solo 3 opciones. O Jesús fue un lunático y que estaba completamente autoengañado y murió en la cruz en vano, era un lunático. O Jesús fue un mentiroso porque dijo ser Dios y sabiendo que no era Dios. O Jesús realmente era el Señor de la gloria. Y tenemos solamente una opción. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué harás tú con Cristo? Si Cristo para ti es un lunático, ándate de la iglesia y no vuelvas más, hermano. Anda a vivir tu vida al mundo. Vive tu vida tranquilamente. Persigue los deleites de este mundo. Anhela todo lo que este mundo te ofrece si Jesús es un lunático. Porque si Jesús es un lunático y es un esquizofrénico, su palabra no tiene ningún valor, ningún sentido, y el Evangelio no vale nada. Así que si Jesús es un lunático, no vengas más a la iglesia. Simple. Ponte a vivir tu vida, lejos del Evangelio, lejos de Cristo. Si Jesús era un mentiroso, entonces recházalo. Recházalo hoy, ahora, para siempre. Porque todo lo que dijo Jesús son mentiras. Si Jesús era un mentiroso, diciendo que era Dios y no era Dios, entonces murió en vano. Pero si Jesús es el Señor, ¿qué debes hacer? Si Jesús es el Señor, ¿qué debes hacer? Tómalo en serio, porque es Señor y Salvador. Si Jesús realmente es el Señor, entonces sírvele con todo tu corazón. Si Jesús realmente es el Señor, cree en su palabra. Si Jesús es el Señor, obedece sus mandamientos. Si Jesús es el Señor, póstrate, arrodíllate en adoración y reconócele como tu Rey y Señor y sírvele para siempre. Pero no puedes ser neutral. No existe neutralidad en el reino de los cielos. O tomas a Jesús y te abrazas de Él, o le rechazas. Pero no hay neutralidad. ¿Qué vas a hacer tú con Cristo? Roguemos al Señor entonces su dirección y que tome nuestros corazones en oración ahora. Oremos.